Nuestro invitado de hoy es Santiago Roldós, cofundador y codirector de Muégano Teatro, grupo independiente con más de 20 años de trayectoria y dentro del cual ha producido gran parte de su trabajo como director, actor y dramaturgo, presentándose en diversos festivales, circuitos y teatros en América y en Europa. Quiero que escuchemos primero este audio y quienes nos siguen en las redes nos puedan ver ese video para entender de qué vamos a hablar hoy. 15 años después de su primera versión, regresa la obra que marcó un antes y un después en nuestra historia. Karaoke, orquesta vacía. Un rompecabezas que pregunta si realmente estamos condenadas a repetir las catástrofes del imperio del poder sobre nuestros afectos. Años después, Santiago, bienvenido. Hola, un gusto enorme siempre estar aquí en tu programa. Gracias, para mí tenerte y que cuentes sobre tus proyectos. Pero 15 años después, ¿cómo te viste ahí, no? Te viste en el video. Sí, un poquito panzoncito, pero bueno. Lo hizo un enemigo. No, cuando yo veía 15 años después, 15 años es tiempo. Claro. Sí, bueno, esta es una obra que fue, digamos, un hito en el colectivo en el que trabajo, porque fue como la primera vez que produjimos una escritura propia, si bien firmada por mí, a partir de un proceso de improvisación y creación colectiva con mis compañeras de aquel entonces, y entonces como que reunió un montón de cosas que luego iban a ser más investigadas y demás, pero que siempre quedó en nuestro cuerpo las ganas de volver a hacerla. Estuvimos haciéndola 4 años, o sea, no fue poco tiempo. O sea, empezó en 2009, tuvo muchas versiones, hasta que se estableció una final por ahí de 2011, 2012, y esa fue una obra que además recorrió mucho distintos circuitos y festivales, que nos permitió incluso ahorrar un dinero de nuestros propios recursos para poder empezar con el primer espacio Muégano Teatro, que lo abrimos en el sur de la ciudad. Era un lugar mucho más modesto que el actual, pero bueno, era como fruto de lo que Karaoke nos devolvió, ¿no? Claro. Y bueno, y luego y esa obra también nos permitió tener, bueno, para mí fue un trabajo en Buenos Aires y luego en Salvador de Bahía, con 2 grupos que les gustó mucho el trabajo y entonces quisieron de alguna manera replicarlo. Y Salvador de Bahía, y lo que hicieron fue adaptarlo al idioma. No, lo que pasa es que fue más bien crear otros procesos parecidos al de Karaoke. Entonces nosotros en Salvador de Bahía estuve yendo 3 años a hacer talleres de dramaturgia, de improvisación y creación de textos, aunque al final lo que salió de ahí no fue un texto creado por el grupo, porque el grupo de esa Universidad del Libre se llamaba, se deshizo y demás, entonces terminamos montando un texto de Valle Inclán que me fascina, que bueno, tiene mucho que ver con nuestro teatro, y con un grupo argentino lo que hicimos fue con Humaminga, Buenos Aires, fue un proceso de improvisaciones similar al que hicimos para Karaoke y generamos otro texto. Ahí ese texto se llamó De la vulnerabilidad de algunas de nuestras pequeñas grandes empresas, y fue una obra que ellas estuvieron moviendo unos 2 o 3 años en Buenos Aires. Y mantener 4 años Karaoke, ¿cómo fue? O sea, ¿cómo era el público? ¿Cuánta gente pudo verlos? ¿Qué pasaba en esa época? Claro. Un montón de gente, porque de hecho las primeras 2 temporadas por lo menos fueron absolutamente gratuitas, porque era cuando estábamos en el ITAE, hacíamos sede dentro del Laboratorio de Teatro Independiente del ITAE, y había ahí unas restricciones que no se podía cobrar y demás, y como nosotros igual necesitábamos mover la obra para... Difusión, claro. Bueno, y para justamente cambiarla, porque los primeros 2 o 3 años de la obra fueron permanentes cambios, ¿no? Desde el momento en que yo escribí una primera versión, se la presenté a mi grupo y mi grupo dijo, chévere, pero vamos a cambiarle un poquito, y cambió radicalmente. Se crearon otros personajes. De un poquito a radicalmente. Totalmente. ¿Y te va bien eso? ¿Te viene bien? Maravilloso, ¿sí? Porque fue realmente hacerla como tenía que ser, porque primero era un texto como muy circunscrito a mi propia experiencia o a mi memoria,
Y cuando mis compañeras empezaron a friccionar el texto con la suya, con sus memorias y sus experiencias, por eso se llama karaoke, porque es como una playlist, más bien, ¿no? Porque ahí ya en esa época trabajábamos la noción de la música como, o sea, de las músicas que nos constituían, de algún modo, y entonces improvisábamos mucho con algunos temas musicales concretos, que son, las músicas son, pues, si tú oyes Arjona y solo oyes Arjona, pues tienes un problema, ¿no? Dime con quién andas y te diré quién Exacto. eres, más o menos es dime qué escuchas y te diré pero el quién hecho de eres. que escuchas a Los Panchos o a Eddie Gourmet también supone otro tipo de problema, y etcétera, etcétera. O sea, no es que... O sea, todo es problemático, y entonces era como cómo desenroscar la idea. O sea, la pregunta de la obra era si estamos condenados realmente a repetirnos. O sea, era una pregunta un poco hamletiana, o sea, si tenemos que hacernos cargo del mundo de nuestros ancestros. Y entonces, entre unas vueltas y otras, por eso es que la estructura de la obra cambiaba. El orden de las escenas actuales en realidad es como el cuarto orden que probamos, porque todas las escenas se iban moviendo como rompecabezas. Y por eso, ¿no? Porque había O sea, las escenas tenían unidad propia. Podemos decir que tienen una idea propia, pero la secuencia de ellas, el engranaje de ellas o la rayuela que le proponemos al público para usar esta imagen de Cortázar sí que es importante también, ¿no? Pero, digamos, también ese desorden que armábamos permanentemente o que buscábamos tenía que ver con problematizar nuestra propia... ¿Cómo decirlo? O sea, el karaoke, descubrimos que la traducción literal de karaoke es orquesta vacía. Una compañera trajo un día, ¿saben lo que significa karaoke? En japonés, orquesta vacía. Y fue así como, wow, porque ya estábamos jugando con fantasmas, y con la idea sobre todo de si lo que nosotras decimos ahora mismo en realidad no es algo que está dicho a través de nosotras. Y entonces el karaoke se nos presentó como la metáfora de la vida. O sea, la vida entendida como ese lugar donde hacemos afirmaciones tajantes que en realidad son un karaoke. O sea, que son palabras de otros, son canciones viejas, pero que nosotras asumimos apasionada y locamente. A viva voz y con grito. Exacto. Claro. Con un fanatismo impropio. Y entonces es bacán. Claro. Es bacán. Bueno, esto entonces, mira qué chévere, porque estás como diciendo, primero que es el momento de pensar y revisar si todo lo que me he estado diciendo, si mi narrativa permanente es mía, o si realmente me he ido apropiando de otras personas, de otras personalidades, de otras historias, de un contexto. Lo que te dije, mira con quién andas y te diré quién eres, Claro. entonces de otras personas, y decir, ¿realmente soy yo o estoy diciendo lo que el otro es? Bueno, nosotras esta semana que está dando algunas clases seguramente muy determinadas por esto, les he repetido mucho la frase esta de Sartre que toma de Shakespeare de somos lo que hacemos con lo que han hecho de nosotros, ¿no? Entonces eso es muy interesante, ¿no? Porque somos lo que han hecho de nosotros, pero creo que sobre todo somos lo que hacemos con eso, o lo que no hacemos con eso, ¿no? Y claro, volver a ella, o sea, ya estaba descartado volver a ella. En realidad volvemos a ella por una necesidad o sea, por una doble razón, o triple. Por una parte, hay muchos estudiantes justo que son como fanáticos del texto, pero que no vieron el montaje, y entonces todo el tiempo, ay, algún día que vamos a ver karaoke, o mucho público que quisiera verla de nuevo, y nosotros ya decíamos, en una época dijimos, ya, no más, o sea, ya fue, o sea, mucho rollo. Luego hay una compañera, bueno, no es nueva, lleva 10 años en el grupo, pero ella era público de karaoke y ella siempre era como la principal instigadora de ¿por qué no hacemos karaoke? Y hasta hace muy poco tiempo me di cuenta que ella decía que ella quería hacer karaoke porque ella nunca lo había hecho, ¿no? O sea, en realidad... Era un interés propio y Era personal. un interés muy personal de decir, yo quisiera estar dentro de ese Claro. rollo que le enamoró del grupo. Y por otro lado, porque trágicamente nos dimos cuenta de que la obra sigue vigente, a pesar de los tantos años que han pasado. Y mi compañera Pilar, que es como una personalidad muy determinante en el grupo, es como la directora del grupo, ella decía, no, yo quiero hacer cosas nuevas, no sé qué. Y dijimos, ok, está todo bien. Y el año pasado, dando otra clase, creo que era una clase de literatura de la propia Universidad de las Artes, una profesora le empezó a interrogar de un personaje que ella hace, ¿no? Y ella empezó a hablar, y al darse cuenta de todo lo que ella había trabajado, dijo, quiero hacerla.
Y porque además lo que provocó en los chicos y las chicas, ¿no? Y entonces fue así como... Es dijimos, el momento. Es el momento porque ahora sí coincidimos. Yo siempre estoy ahí, mi cuerpo siempre está dispuesto. A mí, donde me inviten, yo voy. ¿Ah, sí? Yo soy... Mira. Yo por eso no voy, porque, o sea, si me invitan y voy, ya me fregué. O ya sea, te entregaste. Yo sí, ahí me puse la camiseta. Y bueno, estamos en esto que ha sido también como una necesidad de ver cosas de esta obra que todavía tienen sentido a nivel de cómo trabajamos en aquella época para el siguiente trabajo, ¿no? Que es un trabajo que vamos a empezar a... Bueno, llevamos desde el año pasado trabajando en él, pero vamos a montarlo a fines de este año. Muy bien. Todo se conecta. Si quienes nos están escuchando y están disfrutando esta conversación, pero todavía no entienden qué pasa en Karaoke Orquesta Vacía, tú debes explicarlo. Qué difícil. Es una obra donde se convocan espectros de distinto tipo a prestidigitar el himno nacional de la familia, la propiedad privada y el amor. La familia, la propiedad privada y el amor. Es una canción de Silvio, de Silvio Rodríguez, que es como una instancia muy perversa en mi vida, porque me hizo reconciliarme con la humanidad para luego volverme a decepcionar. Entonces, son como unos personajes que están constantemente en búsqueda de poder solucionar conflictos con sus madres, con sus padres, con el mismo hecho de la política. Hay una tercera escena en la obra que me encanta, que se llama en el Congreso de los Diputados, La democracia en América, que está protagonizada por un torero y una maja. Es una maja que es un personaje como recurrente en la obra. La maja, no sé si tú tienes claro quién es la maja. No. La maja es como un personaje de Goya, Ajá. que era la maja vestida, la maja desnuda, que es como Ok. la mujer. Había incluso una marca, me acuerdo, de cosméticos que se llamaba La Maja, que para quienes ya somos un poquito mayores que tú, era como súper importante en los 70 porque todo el mundo usaba esta cosa del polvo de maquillaje. Sí. Toda una serie de una línea cosmética que era la maja. Entonces la maja para mí siempre era como un fantasma, pero es una maja que cumple por ahí, o sea, primero está ya de diputada, haciendo pactos en el Congreso, siempre entreverando la política con el amor. Siempre estos personajes están como confundidos permanentemente, ¿no? Hay otro personaje que se llama el nazi que ama, ¿ya? Que ese lo hago yo, por ahí sale. Entonces es un nazi, pero es uno que ama, ¿no? Que en realidad es lo que hacen los nazis, ¿no? O sea, los nazis aman un montón. Como Milei, ¿no? Si uno ve a Milei, dice, es un hombre apasionado, o sea, es un nazi que ama, ¿no? O sea, no hay la menor duda. O sea, ese personaje, por ejemplo, que estaba muy atado aquí a la imagen de Abdalá Bucaram, porque yo me pinto un bigotito nazi, me pongo unos granitos para poder hacer el nazi que ama, que es como una ofrenda. Pero lo que pasa es que lo que habla el nazi, igual que la maja, está confundida entre la política y la vida en pareja y seducir a una novia. No sé qué, entonces este nazi lo que quiere en realidad es tener una vida, es casi un feminista, es un nazi que lo que quiere ser es feminista, prácticamente, ¿no? Y es fascinante porque como que uno parece que eso es imposible, ¿no? Pero en la realidad la maja vuelve a aparecer, como que se vuelve a ilusionar con este hombre al que sin embargo detesta, y entonces todo se va entreverando. Tal vez lo estoy contando de manera muy lineal para que me entiendan, pero es como una farsa trágica, muy divertida. Sí, hay mucho humor en la obra, mucho silencio y mucha política, digamos, desde el punto de vista de donde nosotras creemos que nace la política, que es en realidad en los afectos, ¿no? A eso iba. Tú haces ahí la línea que describe la obra habla del poder y de los afectos. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, porque es un tema que me fascina. Es decir, hay muchas referencias a Hamlet en la obra. Es como una especie de Hamlet desviado, muy distante, o guayaco, no sé. Y en pocas palabras, el conflicto de Hamlet es ese: el imperio del poder sobre los afectos, ¿no? O las catástrofes del imperio del poder sobre los afectos, que en realidad es una constante siempre la tragedia, ¿no? Porque la tragedia, siempre digo, para que haya tragedia tiene que haber vínculos, y sobre todo vínculos de sangre, es decir,
o similares a la sangre, o sea, pueden ser amigos, pero amistades. O sea, la única traición posible es en el amor, ¿no? O sea, si no hay amor, no hay traición posible, ¿no? Entonces, veo que la tragedia en general, pero la tragedia hamletiana en particular, y un poco estos países nuevos que somos todavía nosotros en América Latina, había un teatrólogo cubano que creo que por ahí citamos, que él decía, esto es como un estudio sobre la educación sentimental en América Latina, ¿no? O sea, porque como que está desbrozando como las fibras donde la política no es algo que está por fuera de nosotras. O sea, esto que acaba de pasar o que está pasando ahora con la primera dama, con el presidente, que es el Noboa III a su vez, en realidad es una reproducción. O sea, ya pasó con Pierina Correa también. O sea, no es como, es como el enésimo capítulo de una telenovela donde estas confusiones a veces no solo benefician a sus protagonistas, sino que también los torturan, ¿no? O sea, no digo que la princesa Diana que ahora tenemos de primera dama sea una dama torturada. Lo que estoy diciendo es que hay muchas víctimas de esas guerras fratricidas por el poder que dejan de lado el mundo de los afectos, ¿no? Y siento que el dilema de Hamlet real es que para él es como más importante para él, para Ofelia sobre todo. Hay una Ofelia vieja en la obra que se llama Señora Keuner, que es como, bueno, voy a hacer spoiler. Si ustedes van a la obra, hay 2 entradas que venimos a regalar para este viernes, para mañana. Es una obra que se llama Karaoke. ¿Volviste a comenzar? ¿Qué pasó? Y empieza con 4 minutos de silencio, ¿no? Okay. O sea, hay 4 minutos donde suena una música y hay un personaje que aparece, que es la señora Keuner, que es como Ofelia vieja, y lo único que trata de articular sin lograr una palabra, ¿no? Y eso para mí es hermosísimo, porque además siempre fue como electrizante que la gente se quede 4 minutos viendo una obra que se llama Karaoke y donde no se pronuncia una sola palabra. A ver, claro, minutos. Y 2024, ¿dónde están los silencios? O sea, ¿dónde tienes un silencio? Siempre lo digo, a la gente le incomodan los silencios. Sí. Y en los silencios es que pasan un montón de cosas. Claro. En los silencios me hago preguntas. Exactamente. En los silencios encuentro ideas, pensamientos, ya, prejuicios, lo que quieras, que estaban ahí y que yo no les estoy dando tiempo. Porque no les damos tiempo. Cuando tenemos un silencio, cogemos el celular. Cuando tengamos un silencio, llamamos a alguien. Cuando tenemos un silencio, metemos una muletilla. El silencio no es bienvenido en el 2024, en este siglo. Estoy condenado a responderte porque estoy en la radio. Pero lo que quisiera es contestar en silencio. Claro, es que eso es así. Así es. Bueno, Santiago, para quienes apenas se conectan o se conectaron, estamos hablando con Santiago Roldós. Él viene a presentarnos esta obra que vuelve a escena 15 años después. Es una obra que se llama Karaoke, Orquesta Vacía. Dentro de toda la información que hemos escuchado de Santiago podemos sentir el tono en el que viene. Nos habló que es una farsa trágica, nos pudo hacer sentir las conversaciones que hubo detrás de esta construcción de este texto, la evolución también que hay desde 15 años acá. En los 4 primeros años también tú mismo dijiste que hubo cambios en ella, y entonces lo que nos espera ahora es tal vez cómo nosotros podemos ver a ese poder y a esos afectos al día de hoy en tu grupo, con tu equipo, que no es tuyo, son ustedes, y con el talento que ustedes llevan y entregan permanentemente en cada una de sus obras. Si tú pudieras describir brevemente cómo sale tu audiencia después de haber visto Karaoke, Orquesta Vacía, ¿cómo lo harías? Lo haría, bueno, no sé cuán inteligente marketeramente sea esto. Nosotras nos presentamos 2 veces en el Teatro Sánchez Aguilar. De hecho, la sala pequeña o la sala de arte del Sánchez Aguilar se inauguró con Karaoke, Orquesta Vacía. Y tanto en esa ocasión como la siguiente vez que estuvimos en la sala pequeña del Sánchez Aguilar,
que fue con Pequeño ensayo sobre la soledad, o sea, con otra obra. O sea, estoy hablando de este barrio, más o menos, del barrio donde está la radio. ¿Dónde estamos? Fue algo increíble porque pasó exactamente lo mismo con dos públicos diferentes. Eran señores de unos 50 y pico de años que se acercaron a mí directamente ya cuando me había desmaquillado. Bueno, creo que después los aplausos. Y entonces yo me acerqué como diciendo, bueno, la típica situación que te van a saludar, agradecer. Y entonces, sin darme la mano, me decían, usted no debería traer estas obras aquí. Y yo me quedé frío porque dije, chuta, o sea, espanto. Y entonces le digo, o sea, me quedé así en pausa, en silencio, y me dice, este público no se merece esta calidad de trabajo. Y yo me quedé helado. Esto es literal, o sea, esto yo lo he contado muchas veces en clase, porque digo, la respuesta que se me ocurrió la segunda vez, la primera me quedé en silencio, o sea, yo no supe qué decirle, porque el tipo me decía, es que esta obra no es digna de este público no entiende. Uh-huh. Y entonces, cuando me volvió a pasar, yo le dije al segundo señor, después de la otra obra, le dije, ¿sabe que me pasó exactamente lo mismo hace como 1 año y medio con mi otra obra? Y no pude responderle a su coideario, a su conciudadano, claro. Lo que después supe. O sea, ¿qué le hace creer que usted no se merece esto? Ajá. Porque usted es parte de esta comunidad. Y usted, al decir esto, parece ser que puede valorar este trabajo. No me contestó, se fue. Ajá. Entonces, lo relacionaba mucho con otras cosas que nos han dicho de karaoke también. Un chico muy joven en España nos dijo al final de una función, yo no sabía que esto podía ser teatro. O sea, yo no sabía que el teatro podía ser esto. O sea, esto claro, que acaban de hacer. convertirse en esto. No sabía que esto también era teatro, ¿no? Uh-huh. Y esto, entonces yo sí voy a ver teatro, ¿no? Interesante las miradas de las personas. Definitivamente cada persona es un mundo. Y yo creo que todo el público se merece todo. Totalmente. Todo. Es decir, yo puedo ir ingenuamente a sentarme a ver un espectáculo y tener una expectativa sobre lo que voy a ver y sentir, y ver y sentir otra cosa completamente distinta cuando salgo, y soy igual de merecedora que al principio. Claro. O sea, lo que pasa es que siento que la gente tiene una opinión bastante pobre de sí misma. O sea, creo que eso se llama autoestima. Sí. De los influencers que estábamos hablando al inicio, fuera de micrófono. Claro, pero no es que tú dijeras eso, pero yo, por ejemplo, ahorita que lo pienso, digo, tal vez más allá del dinero, la capacidad económica que pueden generar y demás, en realidad un influencer es alguien muy necesitado de tener una autoestima más alta de la que tal vez tenga, ¿no? O sea, tal vez el ejercicio del influencer o el ejercicio del trabajo de influencer responde a unas grandes carencias de autoestima, ¿no? Eso podría ser otra conversación. Por ahora me voy a limitar a que hagas tu propia invitación al público, que por cierto, yo siempre lo digo, bueno, no lo digo tanto como lo pienso y como lo siento, yo respeto mucho al público. Por ejemplo, al público de La Lupa. Y sé que el público de La Lupa está muy atento a nuestra conversación. Entonces, invita al público de La Lupa a que conozcan Karaoke Orquesta Vacía. Sí, nosotras respetamos tanto al público que lo que le solemos ofrecer sí son rompecabezas, donde el público tiene que divertirse a partir de hacer un esfuerzo mínimo, pero esfuerzo al fin y al cabo. Y nada, o sea, es una obra... Es un esfuerzo enriquecedor. Por es supuesto. Un esfuerzo, sí. Es decir, es como el amor, o sea, en el amor tienes que esforzarte. Sí, pon de tu parte. Pero bueno, más allá de todo lo que acredita el pasado, de que hemos estado en muchos lugares y demás, y que te decía ese personaje que aquí se remite directamente a Abdalá, yo ese personaje en todos los países producía más risa fuera del Ecuador que dentro del Ecuador, porque tal vez el referente no era tan directo y todos los países tienen un nazi que ama, ¿no? O sea, todos. Y entonces todos reconocían a alguien en esa caricatura. Que era un personaje prototípico. Así es.
casi arquetípico más bien. Pero en todo caso está karaoke 3 semanas en escena, en Espacio Mógano Teatro. Ahora se llama Pasaje Magallanes, ya no es Callejón, porque ya abrieron el Callejón. Ya damos a la calle Panamá a través de la Plaza de los Teatros. Sí. Está a media cuadra del Museo del Cacao. Hay una nueva cafetería ahí en Mógano Teatro que se llama Café con Nata, que está muy buena, que también se las recomiendo, que si llegan una hora y media antes, pueden pasar sienta ahí tranquilito, relajado. un rato chévere. Sí. Y va a estar viernes, o sea, Callejón, Pasaje Magallanes y Panamá, media cuadra del Museo del Cacao, viernes 8 de la noche, sábado 6 de la tarde, y los domingos, como sabemos que es un día complicado, hemos puesto un horario casi infantil, entre comillas, pero es para público, bueno, adolescente general, y adulto. que funciona muy bien, sí. Es domingo 12 del día, o sea, como para que la gente se despierta tarde, vaya, vea la obra y luego haga lo que quiera con el resto del domingo. Así vamos a estar 3 semanas. Este fin de semana arranca. Este fin de semana arranca. Si alguien, no sé, tú cómo lo harás, pero veníamos a ofrecer 2 entradas gratis, o sea, una invitación doble. Perfecto. Para el día de mañana, 8 de la noche, lo único que tiene que llegar es media hora antes, a más tardar, a la taquilla. Y ahí con su nombre, su cédula la pide. Viernes hemos hecho una promoción de Viernes Loco, que le llamamos, que es estudiantes y otros descuentos, $5, público en general 10, los fines sábado y domingo si está a $15 y a $7.50 con descuento. Está súper bien. Entonces, quiere decir que hoy nuestros oyentes se pueden llevar esa entrada doble, o sea, para ir con un acompañante. Así Ya te es. voy a decir entonces, gracias por eso. No, como por el siempre. regalo a nuestros oyentes, y quienes quieran entonces participar de ese sorteo, porque obviamente hay que sortearlo, tienen que mandar un mensajito al 0999-300-888 y ya saben, entonces estamos conversando de Karaoke Orquesta Vacía en Muégano Teatro. Sigan las redes sociales del teatro para que se enteren de Muégano más, Teatro. que es Ahí está todo. @Muégano Teatro, y vale la pena visitar el teatro, vale la pena ir a esa zona, es rico, caminable, ya está la seguridad, pues porque la zona ya es mucho más movida. Cuando he estado por ahí me siento súper agradable, y el teatro en sí, el teatro de ustedes es muy agradable también. Muchas gracias. Así que recomendado.